Buen día, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, cursando la materia Procesos Industriales, y le vamos a explicar sobre los diagramas de equilibrio hierro-carbono. Nuestro grupo está integrado por Domínguez Leonabel, Gustavo Carlos, Lucena Yasleini y García Ebra. buen día, mi nombre es Leonabel Domínguez y yo les voy a explicar lo que es el diagrama de hierro-carbono. En el diagrama de equilibrio o desfase hierro-carbono se representan las transformaciones que sufren el acero al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo que los procesos de difusión u homogenización tienen tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos, que son las temperaturas a las que se producen las sucesivas transformaciones por métodos diversos. Para que una solución de hierro-carbono reciba el nombre de aleación, la concentración de carbono no puede ser mayor al 6.67%, ya que si fuese mayor, perdería las cualidades metálicas y recibiría el nombre de compuesto químico. En el diagrama hierro-carbono, que se presenta a continuación, se pueden apreciar los siguientes constituyentes fundamentales generales. Primero, el hierro. Tiene un contenido de carbono entre el 0.008% y el 0.0218%. El hierro puro es difícil de obtenerse, puesto que la concentración de carbono a temperatura ambiente ha de ser menor que el 0.008%. Por otra parte, sus aplicaciones están limitadas casi exclusivamente a núcleos de inductancias. Segundo, tenemos el acero. Para que una aleación de hierro-carbono se considere acero, la concentración de carbono ha de estar comprendida entre el 0.0218% y el 2.11% a temperatura ambiente. El campo de aplicación de los aceros es muy amplio, abarcando todos los campos de la industria. Entre sus características fundamentales están su alta dureza, su buena resistencia mecánica, maleabilidad y ductilidad, entre otros. Por último, tenemos las fundiciones. Reciben este nombre las aleaciones de hierro-carbono que tienen una concentración de carbono comprendida entre el 2.11% y el 6.77%. La característica fundamental de la fundición es su extraordinaria dureza, que la hace ideal para herramientas de corte. les habla Carlos Hurtado. Le voy a dar una explicación sobre el diagrama hierro-carbono. El diagrama de fase hierro-carbono muestra dos composiciones singulares. Un eutéctico, composición para el cual el punto de fusión es mínimo, que se denomina ledeburita y contiene un 4,3% de carbono y 64,5% de cementita. La ledeburita aparece entre los constituyentes de la aleación cuando el contenido en carbono supera el 2% y es la responsable de la mala forjabilidad de la aleación, marcando la frontera entre los aceros y las fundiciones. De este modo, se observa que por encima de la temperatura crítica A3, los aceros están constituidos solo por autentita y por tanto la estructura del acero dependerá de las transformaciones que sufra esta. Un eutectoide en la zona de los aceros, equivalente al eutéctico, pero en estado sólido, donde la temperatura de transformación de la autentita de 723 grados centígrados es mínimo, punto crítico a 1. El eutectoide contiene un 0,77% de carbono y 13,5% de cementita. Se denomina perlita y está constituido por capas alternas de ferrita y cementita, siendo sus propiedades mecánicas intermediarias entre la ferrita y la cementita. La existencia del eutectoide permite distinguir dos tipos de aleaciones de acero. Acero hipoeutectoides menor, un 0,77% de carbono. Al enfriarse por debajo de la temperatura crítica A3, comienza a precipitar la ferrita entre los granos, cristales, de autentita, y al alcanzar la temperatura crítica A1, la autentita restante se transforma en perlita. Se obtiene, por tanto, a temperatura ambiente, una estructura de cristales de perlita embebidos en una matriz de ferrita. Aceros hipereutectoides, mayor un 0,77% de carbono. Al enfriarse, por debajo de la temperatura crítica, se precipita el carburo del hierro, resultando a temperatura ambiente cristales de perlita embebidos en una matriz de cementita.
Buen día, mi nombre es Eber García y le voy a hablar sobre las aplicaciones de los diagramas de equilibrio. Otra importante aplicación de estos diagramas es que sirven para ilustrar la coexistencia común de pares de minerales posibles o de grupos de 3 minerales que constituyen la paragénesis de una roca. Diagramas de conjuntos de minerales. A partir de los diagramas de fase se puede obtener información como: primero, conocer qué fases están presentes a diferentes composiciones y temperaturas bajo condiciones de enfriamiento lento o como equilibrio. Segundo, averiguar la solubilidad en el estado sólido y en equilibrio de un elemento o también un compuesto. Tercero, determinar la temperatura en el cual una aleación enfriada bajo condiciones de equilibrio comienza a solidificar y la temperatura la cual ocurre una solidificación. Cuarto, conocer la temperatura a la cual comienza a fundirse diferentes fases, los equilibrios de fase y sus respectivos diagramas de fase en sistema. Multicomponentes tienen aplicaciones importantes en química, en geología y en ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales estudia la estructura, propiedades y aplicación de los materiales científicos y tecnológicos. Hablar acerca de los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos que se realizan en el acero se hacen para modificar las propiedades mecánicas y químicas del mismo, que después de haber sido producido puede tener propiedades que no son las requeridas para el trabajo que van a realizar. Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. La clave para los tratamientos térmicos consiste en las reacciones que se producen en el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no férreas, y ocurren durante el proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas o tiempos establecidos. Los tratamientos térmicos han adquirido gran importancia en la industria en general, ya que con las constantes innovaciones se van requiriendo metales con mayor resistencia tanto al desgaste como a la tensión. Los principales tratamientos térmicos son el temple, el revenido, el recocido y el normalizado. El temple, su finalidad es aumentar la dureza y resistencia del acero. Para ello se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, esto es entre los 900 y los 950 grados centígrados, y se enfría luego más o menos rápidamente según las características de la pieza, mediante cualquier medio. Las sugerencias son el agua, el aceite y el aire. El revenido, este se efectúa después del temple y su fin es el aumento de la plasticidad, es decir, la disminución de la fragilidad del acero con una disminución mínima de la resistencia o la dureza adquirida durante el temple. El recocido consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de ausentización, esto es entre los 800 y los 925 grados centígrados, seguido de un enfriamiento lento. Con este tratamiento se logra aumentar la elasticidad, mientras que disminuye la dureza. También facilita el mecanizado de las piezas al homogeneizar la estructura, afinar el grano y ablandar el material, eliminando así la acritud que produce el trabajo en frío y las tensiones internas. El normalizado tiene por objeto dejar un material en estado normal, es decir, la ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y al revenido. Por último, podemos concluir que el acero es un material indispensable en la civilización actual. La mayor parte de la industria siderúrgica está basada en la fabricación y transformación del acero. Hemos visto el proceso que se necesita para lograr conseguir el acero y las complicaciones que tiene el mismo. También hemos aprendido los diferentes tipos de acabados que se le pueden dar al acero y cómo se hacen o se logran estos acabados. Los sistemas de obtención del acero son muy variados dependiendo de la cantidad del acero a obtener. La variedad de acero es muy extensa dependiendo del método de fabricación y la cantidad de carbono que contenga, consiguiendo así varios tipos de aceros que pueden volverse a fundir de forma que contaminen menos el ambiente al ser reciclados.